Todos amamos el fútbol. Es pasión, es alegría, es gritar un gol con el alma y abrazar a desconocidos como si fueran hermanos. Pero detrás de esa magia también existen capítulos oscuros, momentos donde el fútbol dejó de ser un juego y se convirtió en una tragedia. Hoy te voy a contar 7 tragedias reales que marcaron para siempre la historia del fútbol. Algunas de estas historias son duras, pero es importante recordarlas para que nunca vuelvan a repetirse. Número 7. El colapso del estadio de Furiani, Francia 1992. El 5 de mayo de 1992, el club SC Bastia se preparaba para uno de los partidos más importantes de su historia, la semifinal de la Copa de Francia, contra el poderoso Olympique de Marsella. Un David contra Goliat en toda regla. La expectación en la isla de Córcega era tal que los organizadores querían aprovechar al máximo la oportunidad, y eso fue el primer error. Para aumentar la capacidad del estadio Armand Cesari, en Furiani se instaló a último momento una tribuna metálica temporal, construida de forma apresurada e insegura, sin respetar los estándares de seguridad mínimos. Se suponía que la grada soportaría a 10,000 personas, pero incluso antes del partido ya había señales preocupantes, crujidos, vibraciones extrañas y estructuras mal ensambladas. Aún así, las autoridades decidieron no cancelar el partido. Incluso la televisora estaba lista para la transmisión en vivo. Apenas minutos antes del inicio del partido, la grada colapsó de manera brutal y repentina, arrastrando consigo a cientos de aficionados. El resultado fue devastador: 18 muertos, más de 2.300 heridos y muchos con lesiones permanentes, además de decenas de personas atrapadas bajo toneladas de metal. La transmisión fue interrumpida. El estadio, cubierto de gritos, sangre y caos, parecía zona de guerra. La tragedia provocó una fuerte investigación. Se demostró que la grada fue autorizada sin inspección adecuada. Hubo detenciones y condenas, pero para las familias de las víctimas, nada devolvía lo perdido. Desde entonces, cada 5 de mayo se prohíbe jugar partidos profesionales en Francia en memoria de las víctimas de Furiani. Una fecha que quedó marcada para siempre en el fútbol francés. Número 6. La tragedia del Estadio Nacional, Perú 1964. El 24 de mayo de 1964, Perú se enfrentaba a Argentina en un partido crucial clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. El escenario era el Estadio Nacional de Lima, lleno a reventar con más de 50,000 personas. Faltaban solo 6 minutos para el final. Perú perdía 1-0, pero en un ataque desesperado, el delantero peruano Víctor Quilo Lobatón anotó el supuesto gol del empate. El estadio explotó de emoción. El árbitro uruguayo Ángel Eduardo Pasos anuló el gol, alegando una falta previa. La reacción fue furiosa e inmediata. Miles de hinchas empezaron a gritar, a lanzar objetos, algunos invadieron el campo. La policía respondió con una brutalidad extrema: gas lacrimógeno, caballos, bastonazos e incluso armas. Lo peor no había comenzado. Intentando huir del caos, miles de personas corrieron hacia las salidas, pero muchas de ellas estaban cerradas o bloqueadas por la policía para evitar que la gente volviera a entrar. Lo que siguió fue una avalancha humana, gente empujando, cayendo, siendo aplastada unas sobre otras, sin aire, sin espacio, sin salida. El saldo oficial fue de 328 personas muertas y más de 500 personas heridas. La mayoría murió por asfixia. Fue y sigue siendo la peor tragedia futbolística de América del Sur y una de las más graves del mundo. Esta tragedia obligó a cambiar completamente la manera en la que se organizaban partidos en Perú. Se mejoraron protocolos de seguridad, se limitó el uso de la fuerza por parte de la policía en estadios y se transformaron los sistemas de evacuación en eventos masivos. Una decisión arbitraria, una represión desmedida y unas puertas cerradas. Todo lo que no debe ocurrir en un estadio ocurrió esa noche en Lima. Número 5. El avión del Chapecoense, Colombia 2016. La historia del Chapecoense parecía sacada de un cuento de hadas. Un pequeño club del sur de Brasil que, en menos de 7 años, pasó de jugar en las ligas regionales a llegar a la final de la Copa Sudamericana, un torneo continental bastante prestigioso, solo superado por la Copa Libertadores.
El 28 de noviembre del 2016, el equipo volaba hacia Medellín, Colombia, para enfrentar al Atlético Nacional. El avión que los transportaba pertenecía a la aerolínea boliviana La Mía, y desde el inicio hubo decisiones peligrosas. La aeronave salió al límite del combustible, sin ninguna parada de recarga. Además, sobrevolaban una zona montañosa y con clima cambiante. Cerca de las 10 de la noche, a escasos minutos de aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba, el avión perdió potencia y cayó. No hubo ninguna explosión. Se estrelló suavemente contra una montaña, pero la energía del impacto y la falta de combustible lo hicieron mortal. 71 personas murieron, entre jugadores, cuerpo técnico, periodistas y tripulación. Solo 6 sobrevivieron, incluyendo 3 futbolistas y uno de ellos con la pierna amputada. La noticia paralizó al mundo entero. Chapecoense iba a jugar su primera final internacional y nunca llegó. La investigación reveló que el avión no cumplía con las normas mínimas de combustible, que el piloto estaba al tanto del riesgo pero no reportó la emergencia a tiempo, y la aerolínea tenía un historial de irregularidades. En resumen, fue una tragedia 100% evitable, provocada por negligencia y malas decisiones. El Atlético Nacional solicitó que se le entregara el título a Chapecoense como gesto de honor. Además, se realizaron homenajes en todos los continentes, equipos de Brasil ofrecieron ceder jugadores sin costo al club y la FIFA y Conmebol crearon fondos especiales de apoyo. Hoy, el equipo renació y sigue compitiendo, pero nunca volvió a ser el mismo. El Chapecoense no solo perdió un equipo, perdió una familia y el mundo perdió una historia que merecía un final feliz. Número 4. Hillsborough, Inglaterra, 1989. El 15 de abril de 1989 se disputaba una de las semifinales más esperadas de la FA Cup. Liverpool contra Nottingham Forest en el estadio Hillsborough en Sheffield. El ambiente era de fiesta, pero desde el principio hubo señales de alarma. El estadio Hillsborough no tenía condiciones adecuadas para un evento de esa magnitud. Las vallas metálicas gigantes impedían salir de las gradas, el sistema de control de multitudes era obsoleto y la distribución de entradas no consideró la cantidad de fans del Liverpool. Miles de aficionados fueron asignados a la pequeña tribuna Leppings Lane, con acceso muy limitado. Los pasillos y túneles que llevaban a esa sección no tenían control ni señalización adecuada. Faltaban minutos para iniciar el partido, cuando la policía ordenó abrir una de las puertas exteriores para aliviar la presión en la entrada, pero no controlaron el flujo de personas. Cientos de aficionados ingresaron en masa a un túnel que llevaba directamente a las gradas ya saturadas. La presión de los cuerpos, la falta de espacio y la imposibilidad de escapar provocaron una avalancha humana. 97 personas murieron aplastadas contra las vallas, muchas de ellas jóvenes e incluso niños. Más de 700 personas resultaron heridas. Los sobrevivientes sin ayuda médica inmediata rompieron vallas con sus propias manos para tratar de salvar a otros. Algunos murieron frente a las cámaras de televisión. Lo más perturbador es lo que vino después. Las autoridades, medios y policía culparon a los aficionados. Dijeron que estaban borrachos, violentos, que fue culpa de su comportamiento. La prensa amarilla británica, encabezada por The Sun, los llamó asesinos. Pero durante más de 20 años, las familias de las víctimas lucharon por la verdad. Y en 2012, una nueva investigación oficial reveló la realidad. La policía mintió en sus informes, manipularon los testimonios y el desastre fue causado por una catastrófica mala gestión de la policía y los organizadores. Finalmente, en 2016, los tribunales británicos reconocieron oficialmente que los 97 aficionados fueron muertos de forma ilegal, exonerando totalmente a los fans. Hoy Hillsborough no solo es sinónimo de tragedia, sino también de resistencia, memoria y justicia tardía. Número 3. El crimen de Andrés Escobar, Colombia, 1994. Andrés Escobar era conocido como el caballero del fútbol, un defensor elegante, inteligente, respetuoso y símbolo del fair play. Jugaba para el Atlético Nacional y la selección colombiana, que llegaba al Mundial de Estados Unidos en 1994 como una de las favoritas. Incluso Pelé le había nombrado candidato al título. Pero la presión era inmensa. Detrás del equipo había algo más que pasión deportiva.
Había dinero sucio, apuestas ilegales y amenazas del narcotráfico. El 22 de junio, Colombia enfrentaba a Estados Unidos. En una jugada desafortunada, Andrés Escobar desvió el balón hacia su propia portería, marcando un autogol que contribuiría a la eliminación de su equipo. Fue un accidente, nada más, un error humano en un deporte de errores. Pero para algunos, ese error valía millones de dólares en apuestas perdidas. 10 días después, el 2 de julio de 1994, Escobar salió de un bar en Medellín tras escribir una carta abierta pidiendo paz, donde decía: "La vida no termina aquí". Poco después, fue abordado por hombres armados en un estacionamiento. Uno de ellos le disparó 6 veces, supuestamente gritando: "Gracias por el autogol", con cada bala. Andrés murió en el hospital y tenía solo 27 años. El asesino fue Humberto Muñoz Castro, guardaespaldas de los hermanos Gallón, empresarios con vínculos con el cártel de Medellín. Aunque fue condenado, recibió libertad condicional después de solo años en prisión. El caso evidenció cómo el fútbol colombiano estaba infiltrado por el narcotráfico, con dirigentes, jugadores y árbitros viviendo bajo una presión constante. Número 2. Port Said, Egipto, 2012. El 1 de febrero del 2012 se disputaba un partido aparentemente rutinario de la liga egipcia, Al-Masry contra Al-Ahly, en el estadio Port Said. Al-Masry ganó 3-1, pero el resultado no importaba. Lo que vino después fue una masacre orquestada a plena vista. Apenas finalizó el encuentro, miles de hinchas del Al-Masry invadieron el campo con cuchillos, palos, piedras y bengalas. Comenzaron a atacar directamente a los jugadores y aficionados del Al-Ahly. Las salidas del estadio fueron cerradas, las luces se apagaron por momentos y la policía no hizo absolutamente nada. Murieron 74 personas, la mayoría fans del Al-Ahly, conocidos como Ultras Alawi. Muchos murieron aplastados, otros apuñalados, otros lanzados desde gradas. Cientos más quedaron heridos y las imágenes son espeluznantes. Gente gritando, cuerpos en el suelo y la policía mirando sin intervenir. Egipto acababa de salir de una revolución del 2011 que derrocó al presidente Mubarak. Los ultras de Al-Ahly habían jugado un papel clave en las protestas, enfrentándose a la policía, organizando manifestaciones y exigiendo cambios. Muchos creen que la tragedia de Port Said fue una represalia organizada, permitida por las fuerzas de seguridad para castigar a los ultras. Hubo arrestos, se condenó a más de 20 personas, pero los familiares de las víctimas aseguraron que los verdaderos responsables nunca enfrentaron consecuencias reales. Número 1. Estadio de Kanjuruhan, Indonesia, 2022. El 1 de octubre del 2022, miles de familias, niños, jóvenes y adultos se reunieron en el estadio de Kanjuruhan, en la ciudad de Malang, Indonesia, para presenciar el clásico local entre Arema FC y Persebaya Surabaya. Era un estadio de alta tensión, una rivalidad histórica, y aunque Arema tenía 23 años invicto contra Persebaya en casa, ese día perdieron 3-2, pero lo peor no fue la derrota. Tras el pitazo final, cientos de aficionados de Arema, frustrados por el resultado, saltaron al campo. No era un acto violento, era más bien una invasión simbólica como muestra de disgusto. No había agresiones masivas y no había ataques, pero la respuesta de las autoridades fue desproporcionada y brutal. La policía antidisturbios, sin mediar mucho, decidió lanzar gas lacrimógeno dentro del estadio, lo que violaba directamente los reglamentos de la FIFA, que prohíben el uso de este tipo de agentes químicos en recintos deportivos cerrados o con capacidad limitada de evacuación. El gas comenzó a expandirse entre las tribunas, los ojos ardían, el aire se volvía irrespirable, los pulmones se cerraban. Miles de personas, presas del pánico, intentaron huir por las salidas del estadio, pero muchas de ellas estaban bloqueadas o mal señalizadas. Otros simplemente no sabían hacia dónde correr. Y entonces la estampida comenzó. La gente cayó una sobre otra, gritos, desesperación, niños perdidos, familias separadas. Muchas fueron asfixiadas por el gas, otros aplastados por la multitud. Los testimonios son desgarradores.
Padres que perdieron a sus hijos, niños aplastados en brazos de sus madres, jóvenes muriendo mientras intentaban romper las puertas. El saldo fue de 135 muertos, de ellos al menos 40 eran niños y más de 500 personas resultaron heridas. Las imágenes dieron la vuelta al mundo: zapatos de niños en el suelo, cuerpos cubiertos con mantas, ambulancias desbordadas y un silencio brutal en la cancha que horas antes estaba llena de vida. La reacción del gobierno fue inmediata: suspendieron los partidos de la liga, se destituyeron varios oficiales y se inició una investigación formal. Lo más duro de esta tragedia es que pudo evitarse completamente. No fue una batalla entre barras, no fue un atentado, ni un accidente aislado. Fue una cadena de decisiones negligentes, de autoridades mal capacitadas y del desprecio por la vida humana. El fútbol nos une, nos emociona, pero también tiene heridas profundas. Estas tragedias nos recuerdan que la seguridad, el respeto y la humanidad siempre debe estar por encima de cualquier pasión. ¿Conocías alguna de estas historias? ¿Cuál te impactó más? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like.